estar la mañana en Monte Carlo Televisión. Silvana Sotolano. Buenos días. Bien. ¿Qué tema el de hoy? ¿Qué tema? ¿Qué tema para mujeres y para hombres? El puerperio. Bien, me gusta lo planteado por Cristian de ese modo, ¿no? Porque es verdad, también el puerperio es una instancia que atraviesa una pareja, la mayoría de las veces. Y a veces es una familia también, ¿no? Pero quiero preguntarte si es tan así, o en realidad el puerperio pertenece solamente a ese momento de la mujer y su hijo o de su hija. Bueno, vamos a contar primero a qué nos referimos cuando hablamos de puerperio, ¿no? El puerperio es el tiempo que deviene a partir del parto, de cuando el niño llega al mundo, y es una cantidad de cosas que se dan simultáneamente, desde el punto de vista físico, emocional, también a nivel de lo que son los vínculos, donde la mujer pasa a un escenario distinto a lo que fue su embarazo, y que además lo fuerte es que en el embarazo el cuidado, los mayores cuidados estaban dirigidos a ella como portadora también del bebé, desde lo que es el cuidado médico, bueno, sabemos bien que vas a un lugar y vas al supermercado y dice prioridad futuras madres o cuando haces un trámite. Bueno, ¿qué pasa después cuando llega ese bebé al mundo? Esa mujer realmente, naturalmente, pasa a un segundo plano en una cantidad de aspectos, cuando en realidad le pasan cosas que merecerían un cuidado bastante especial, ¿no? Le pasan cosas en lo físico y en lo anímico, en lo emocional. Bueno, por eso el puerperio, en términos generales, es un periodo que ocupa de 6 a 8 semanas, donde inclusive dentro del puerperio se consideran las 2 primeras horas después del parto, que son horas como muy que hay que atender muchísimo desde el punto de vista físico. Pero después, a pesar de que todo empieza como a acomodarse, es natural que fisiológicamente, hormonalmente, necesite un tiempo ese cuerpo que estuvo expuesto a un embarazo durante 9 meses. Bueno, y sobre eso, hablando de tiempo, el gráfico pregunta, aquí lo tenemos, ¿cuánto tiempo dura el puerperio? Por eso, en realidad, lo esperable es entre 6 y 8 semanas. Sí, pero ¿qué pasa? pero en los hechos. Bueno, en los hechos en realidad va a depender de sobre qué personalidad se da, en qué circunstancias. No es lo mismo que nazca un bebé en un escenario donde hay cierta tranquilidad, cierta seguridad de una pareja que ha buscado esa situación, que cuando se dan en situaciones un poco más engorrosas. Entonces, también lo que se mueve a nivel emocional va a ser distinto de acuerdo a eso. ¿Suscribís la denominación depresión posparto? Bueno, cuando el tiempo, entre otras cosas, se excede, porque ustedes habrán escuchado que hay una movilización, que no se puede llegar a hablar de depresión, pero que hay un síndrome posparto, donde una de las cosas que pasa es que hay como una sensación de duelo, también duelo porque uno tuvo 9 meses a un bebé en la panza, duelo por esa situación nueva que se está viviendo y que implica haber perdido de repente una cantidad de cosas que uno sentía que contaba, desde la disponibilidad de tiempo para trabajar, la disponibilidad emocional para estar en pareja. Bueno, todo lo que absorbe la llegada de ese bebé hace que haya una cantidad de cambios enormes, y el tiempo que lleva para cada persona va a ser distinto. Cuando se excede y cuando la angustia es mucha y en lugar de ir apaciguándose se acentúa, a veces se entra en lo que se llama depresión postparto, ¿no? Silvana, sin duda que es un tema muy particular y muy personal, además de cada mamá, sobre todo en esa mamá primeriza, estoy pensando, ¿no? Que atraviesa esa experiencia por primera vez. ¿Qué aflora en la mujer, más allá de todo lo emocional de tener un hijo, que es la experiencia más fuerte de todas, ¿no? Pero ¿qué otras cosas pueden estar aflorando en esos primeros tiempos de vínculo de esa mamá con su bebé? Y que un poco entran en lo emocional, entran en lo psicológico, entran en que nos tomemos ese periodo de recién nacido de forma más sencilla o menos sencilla, más dramática o más natural, es decir, ¿cuántas cosas entran en juego ahí? En realidad, claro, y creo que es lo que menos se atiende porque es lo que menos se ve. Lo que más se ve es el cansancio de la mujer, la recuperación física, el llanto del bebé que hay que atender. Es un tiempo, les diría, de muchísima exigencia social y de muchísima autoexigencia. ¿Por qué la autoexigencia? Porque las que hemos sido madres y las que estamos en contacto con mujeres que van teniendo hijos, nos damos cuenta de todo lo que se le pide a esa mujer, que todavía ni siquiera sabe muy bien lo que le está pasando, que está teniendo que aprender a conocer a ese bebé, que está teniendo que aprender a conocerse ella como madre, y tiene que lidiar con una cantidad de modelos que viene acarreando, que hasta que no se le genera la maternidad, no se da cuenta del peso que tienen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros llegamos a la maternidad, como tú decís, ¿qué aflora? Sobre todo aflora lo que uno vivió como hija.
porque el modelo prioritario y fundamental que tenemos cuando somos madres es el de nuestra mamá. Entonces, ¿cómo fuimos tratados? ¿Qué lugar tuvimos en la vida de nuestras mamás? ¿Qué pasa con lo femenino? ¿Qué exigencias tenemos de cómo tenemos que ser para ser buenas madres? Tiene un peso muy grande y no siempre coincide con lo que vamos sintiendo. Entonces allí aparece muchas veces la culpa por no sentirnos a la altura de lo que creemos que deberíamos estar, y además a esto le agregamos lo que es la exigencia social, donde, por ejemplo, ni que hablar desde el punto de vista de la lactancia, si uno no siente de determinada manera y no actúa de determinada manera, aparentemente sos mala madre. Sí, entonces, es una mezcla de exigencias, a veces se agrega también la de una pareja que a regañadientes soporta los 40 días que están dentro del puerperio para reiniciar, por ejemplo, la vida sexual, cuando no quiere decir que el día 40 la mujer ya sienta deseos o sienta que su cuerpo está como a disposición para vivir la sexualidad. Entonces, no es fácil. Y muy pocas veces nos acordamos, quienes rodeamos a las nuevas madres, de lo que están atravesando. Entonces, como la culpa a veces hace que no se exprese, se vive con mucha soledad muchísimas veces y nos sentimos muy incomprendidas y nos da mucha vergüenza, sobre todo cuando nace un bebé sano y en una situación donde no tenemos como supuestamente hechos concretos que justifiquen este malestar. Nos da mucha vergüenza decir, ¿saben qué? Estoy triste y la verdad es que no sé si me metí en esto y estaba preparada. Aceptar eso y que el otro lo escuche bien es un tema complicado. Y a veces se genera esta cuestión de la depresión posparto y a veces sin llegar a la depresión posparto se generan dificultades en el vínculo con el bebé. Bueno, pero hay otro tema que vos tocaste ahí, tiene que ver con los vínculos en la pareja. Porque sí se habla de la cuarentena, la famosa cuarentena, pero capaz que a los padres no se le dan las herramientas como para entender lo que le está pasando a su pareja en ese periodo de tiempo. Y me parece que el rol del compañero de vida es fundamental para sostener lo anímico, en lo físico casi que medio imposible, pero en lo anímico sí a su pareja en esa etapa de tantos cambios y tantas dudas. Y a su vez también aprovecho para hacerte otra pregunta. En un segundo hijo, en un segundo parto, ¿cambia el puerperio también? O sea, ¿cambia la concepción de lo que está viviendo la mujer? Bueno, vamos a la primera pregunta. Sí. Primero, el rol del padre, del compañero, de la pareja, del marido es fundamental, sobre todo en la comprensión, pero además en algunas cosas concretas. La mujer después de parir, por decirlo de la manera más primitiva, porque además es muy intenso el momento de traer un hijo al mundo, necesita descansar. ¿Quién mejor o en quién confía más una madre que en el compañero, en el papá de ese bebé? O sea, el padre tiene que darse cuenta de la importancia que tiene su función de, no solo como padre, sino como compañero de esa mujer que ha puesto su cuerpo 9 meses al servicio de un embarazo, que ahora tiene que amamantar, que además tiene que estar presente para despertarse de noche. O sea, darnos cuenta que hay que acompañar, que hay que ayudar, que hay que estar presentes. Pero además en esta cuestión de la comunicación, es difícil que esta mujer, como venía diciendo antes, a la que le cuesta primero aceptar en ella misma estos sentimientos vistos como negativos, se sienta a veces con la capacidad de poder comunicarlos. Entonces, no esperar a que la mujer venga y diga, ¿sabes qué? La verdad que estoy muy conmovida, no sé qué me pasa. A veces es, sin palabras, darse cuenta de que hay que apoyar, que hay que... Una de las cosas importantes, por ejemplo, es que pueda volver a dormir, que cuando uno está presente, dejar que nuestra pareja duerma, que pueda descansar, asistir al bebé, compartir las tareas, más allá de que generalmente la mujer tiene un tiempo mayor de licencia cuando trabaja fuera de casa y que el hombre tiene que reintegrarse al trabajo, pero yo trabajo con un equipo de gente divino, que trabajamos con bebés y familias que se inician y siempre decimos, comodidad y maternidad o paternidad no van de la mano. El que quiera dormir, el que quiera descansar, el que no quiera tener que adaptarse a una nueva relación de pareja, no hay que meterse en ese viaje. Bueno, pero ¿sabes? Eso es una cosa buena, cortito, porque lo hablamos también días atrás en otra nota. Se ha dejado de idealizar también esa situación, digamos, post-nacimiento, que continuamente, por ejemplo, la publicidad refuerza desde el lugar de la familia hiper sonriente, hiper alegre. Yo decía, no, estamos volviendo un poco a un estereotipo un poco más real, en los hechos a lo que ocurre. Sí, claro que no. Lo que está bueno de eso no solo se da en este ámbito. Hay algo que es muy valioso, me parece, en una percepción quizás muy personal, pero hay una valoración mucho mayor de la sinceridad, de cuando alguien dice,
no trata de vender y dice, bueno, esto me pasa, empieza a ver como un codo a codo y bueno, estoy acá contigo, me pasa lo mismo. Por eso es importante también comunicarse con otras mujeres que atraviesan estas situaciones, buscar espacios donde poder compartir sin sentirnos juzgadas, porque, a ver, no hay muchas sorpresas. La mayoría de las cosas con diferentes disfraces nos pasan a todos. Claro. ¿no? Entonces, está bueno lo que decís porque incluso estuvimos buscando en internet con la producción, aparece una placa de repente en las imágenes que dice puerperio feliz. Alguien incluso decía, feliz es quizás pedir demasiado, digamos un puerperio armónico, un puerperio sano, y entre las cosas que se enumeran acá es no solo el confiar en una misma y en lo que una quiere realmente hacer en ese momento de su vida, ¿no? Por ejemplo, si se ve excedida en las visitas, si se ve excedida en la intromisión de los demás en ese vínculo con su bebé, dejarlos, ¿no? Dejarles bien claro que ese espacio es de ella y de su hijo. Y lo otro que es también muy importante es esto que vos decías, ¿no? Muchas veces las madres lo viven muy solas esta situación. No todas, algunas tienen esa red de contención, de no poder quizás hacer catarsis con otra mamá que está en esa misma situación. ¿Qué tipo de ayuda y a quiénes podemos pedir en ese momento de la vida? Sí, hay algo interesante que es que a veces las mujeres más duras son las más cercanas. Las madres, las suegras. Las más exigentes, sí, además. Y más duras en juzgar cómo debería ser esta nueva madre, una cantidad de cosas. Críticas, pero además con poca memoria. A mí, una de las cosas que me encantaría hablar un día acá es la poca memoria que tenemos los adultos, inclusive con nuestros hijos adolescentes, y con momentos donde uno atraviesa, no sabemos todo, nos creemos capaces de exigir todo, cuando en realidad nadie zafó de las inseguridades, de los miedos y de todo esto. Próximo lunes me parece que va con convocatoria esa, Pero es verdad, hagamos memoria, ¿no? Porque sobre todo, bueno, el país ya me iba por ese tema, lo hablamos en el pero en relación a esto que tú preguntabas, Soledad, hay grupos, hay gente que se reúne para esto, pero sobre todo la cuestión de las amigas. Las amigas no tiene precio el valor de y pedir la ayuda, ¿no? No tener pedir miedo, ayuda, ¿no? contar. Claro. Algo importante que creo que en la placa aparece como en último lugar y creo que es algo fundamental, estamos castigados con las exigencias sociales, con la publicidad, con cómo debemos ser. Desde el tema, retomo el tema lactancia, que no es poca cosa, porque hasta que una mujer no tiene un bebé no se da cuenta el peso que eso tiene, pero además de cómo hablarle a nuestros hijos, de cómo ser con los bebés, a ver, escuchémonos más a nosotras mismas, apelemos al sentido común, el sentido común es fundamental. Esto quiere decir poder escuchar que no todo calza exactamente en cómo nos lo venden, sino que calza mucho mejor en cómo uno lo siente. Claro, y no compararnos tampoco entre claro. nosotras, sí, pero ¿no? escucharnos a nosotros mismos, Sí. o sea, nuestra propia experiencia, porque quedó pendiente la respuesta de un segundo. Bueno, puerperio, el tema del diferente, segundo. Pero tenemos 30 segundos nada más. Bueno, ver, claro, pero en el segundo hijo, claro, que todo rueda está mucho más fácil. Inclusive, generalmente el primer hijo es el que carga con toda esta cuestión de la demanda, del deber ser, porque el segundo se cría más a la marchanta. Sí, igual el puerperio con un segundo hijo también puede ser diferente Hay y no veces, siempre es sencillo. Y hay veces que porque se da, también cada bebé tiene su ¿no? Sus, y nos agarran etapas distintas de la vida. Tienes que atender a ¿no? otro, que antes era. Y además tenés la atención del para primero. uno, tenés Exacto. que dividir la atención. Totalmente. Sí. Bueno, hablamos de la memoria. Como siempre nos quedamos cortos. Qué lindo, bueno, me encanta sí. charlar Tuvimos con ustedes. un ratazo y lo Buenísimo, disfrutamos mucho. Buenísimo. Sí.